Bien, ahora para empezar con las ponencias, invitamos al magíster José Salardi Rodríguez, que es director ejecutivo de Proinversión. Es director ejecutivo de Proinversión, fue ministro de la Producción y viceministro de PYME e Industrias en el Ministerio de la Producción. Presidió el Consejo Directivo de Organismos Técnicos de Administración de los Servicios de Saneamiento. Presidió también el directorio de la Empresa Municipal de Mercados de la Municipalidad de Lima, EMSA, y el Comité de Inversiones en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Recibimos al magíster José Antonio. Que viene en un gran reto para nosotros, en la medida que la vayamos cerrando, podamos cada vez llevar una mayor y mejor calidad de servicio a los peruanos de diferentes ámbitos del país. Sobre esa base un poco quería comentarles la visión que tenemos desde Proinversión y sobre todo desde el ángulo particular de las asociaciones público-privadas, que es un mecanismo que ya tiene décadas de existencia en el país y que creo que ha aportado de manera importante al cierre de esta brecha y sobre todo ha venido garantizando la sostenibilidad en la prestación de los servicios ya mirando el horizonte de mediano y largo plazo. Cualquier estudio que veamos, sea nacional o global, nos va a indicar que al Perú le falta mucho todavía camino por recorrer en esas líneas. Somos un país de ingreso medio. Si bien desde las reformas de inicio de los 90 a la fecha hemos avanzado mucho en materia económica, en bastante solidez de la macroeconomía, lo cual es bastante valorado. Vemos ahí arriba, por ejemplo, el tema macroeconómico. No tenemos mucha diferencia en los rankings globales, sobre todo del Foro Económico Global, en relación a las economías en promedio que están ahí listadas. Pero si vemos un poco el tema de infraestructura, todavía estamos lejos, ¿no? Aquí hay una brecha que nos marca y eso nos lleva a que de 141 países, por ejemplo, que el Foro Económico Global estudió hace pocos años, Perú ocupa el puesto 88 en materia de infraestructura. Mientras que en el componente global de todos los indicadores que ahí se describen, estamos más o menos en el puesto 65. Incluso si uno desagrega un poco más este ranking, va a encontrar que entre los países de América Latina, un total de 18 que fueron evaluados, Perú se ubica en un sexto puesto, no necesariamente un submérito, considerando que todavía a nivel global estamos bastante rezagados y quizás más allá de la mitad de las posiciones. Y los puntajes que vemos transversalmente en diferentes infraestructuras, sea de agua, energía, aeropuertos, puertos y carreteras, todavía nos indican que nos falta avanzar mucho tanto en calidad como en eficiencia. Quizás aquí estos indicadores de puertos que vemos van a mejorar de manera importante próximamente, considerando que están en plena ejecución expansiones interesantes, tanto en el Callao, sobre todo en lo que tiene que ver con el Muelle Sur y Muelle Norte, que involucran inversiones por cerca de 1.200 millones de dólares y que permiten aportar a la competitividad del país, sumado al tema de Chancay y el gran impacto que tendrá como hub logístico para el Perú y el nuevo posicionamiento que va a tener en este mercado de cara al futuro. Lo cierto es que si bien no solo tenemos brecha importante, digamos, o la calidad de la infraestructura que tenemos no es la óptima, los números también se han cuantificado de cuánto nos falta para cerrar la brecha en un horizonte de 5, 20, 30 años, dependiendo de lo que vamos un poco medir y con quién nos queramos referenciar. En ese sentido, más o menos son más de 100.000 millones de dólares los que nos faltan por edificar en infraestructura en los diferentes sectores y componentes. El Plan Nacional de Infraestructura y la Competitividad ha sido una herramienta muy interesante para poder cuantificar ello y tener un poco, dimensionar los niveles que nos faltan un poco desarrollar para poder lograr que el acceso de los peruanos a los servicios de calidad se pueda concretar. Y además para que el Perú pueda seguir siendo competitivo en esta gran competencia que existe hoy en día en el mundo y pueda, en la medida que avancen en sus etapas de desarrollo, lograr tener una mejor infraestructura que le permita tener un posicionamiento adecuado. Bueno, una de las aristas que hay para cerrar la brecha la enfocamos y la podemos cerrar por diferentes mecanismos. Uno es la obra pública convencional, muy cuestionada últimamente, que sabemos los grandes problemas que se han presentado por diversas razones que generan que un poco tengamos obras paralizadas, problemas de arbitraje, problemas de corrupción, y etcétera. La lista es muy larga, quizás el 100% de este tipo de obras que se han encaminado por obra pública, no menos del 90% quizás tiene algún tipo de problema y eso también va un poco demorando la posibilidad de que
la infraestructura y el servicio llegue, ¿no? Por ejemplo, hay obras que buscaban cerrar la brecha de saneamiento en ciudades como Chachapoyas, por dar un ejemplo, que quedó al 80% de avance y ahí está parada hace 7 u 8 años y no logra, digamos, impactar y tener el cometido para el cual fue desarrollada. Y así podemos ir paseándonos por el país y vamos a encontrar en diferentes regiones diversos problemas. En esa línea, la otra alternativa es ir por las asociaciones público-privadas, que un poco esta diapositiva busca sintetizar los diferentes aspectos favorables. De hecho, las APP se mancharon mucho en años pasados por esquemas como la corrupción, que digamos todo el esquema Lavallato y los problemas que hubieron como operadores en ese entonces, saltaron a la luz y un poco mancharon en cierta medida el mecanismo, lo cual no implica que el mecanismo sea malo, ¿no? Que haya personas que transgredieron las normas que se deben seguir, la transparencia y la ética no tiene que ver con que un mecanismo sea malo, sobre todo cuando en el mundo está comprobado y verificado que el mecanismo le ha permitido a países importantes como Inglaterra, como Canadá, como Australia, avanzar de manera importante en el cierre de brechas, firmarse miles de contratos de asociaciones público-privadas y tener altos estándares en la calidad de servicios que le dan a la población, ¿no? Porque para eso debe estar el Estado, para atender a los pobladores, darle el mejor servicio que se merecen y de esa manera mejorar la calidad de vida. Y ahí vemos un poco, ¿no? Simplemente una APP, de manera conceptual, es una alianza que se entre el Estado y el sector privado para trabajar de manera conjunta con una mirada a largo plazo, para transmitirle varios riesgos al sector privado, para que aquello que hace mejor lo pueda desarrollar y de tal manera que el Estado ya no entre en una ejecución de obra propiamente dicho, sino que se repliega para tener un rol de supervisar y seguir que lo que está esperando como nivel de servicio y calidad del mismo se cumpla durante el periodo que se firma un contrato. Los contratos por ley en el Perú tienen un horizonte de 30 años con posibilidad de renovarse hasta 60 años, dependiendo cada caso, cada infraestructura en cada sector, se van estructurando por diferentes periodicidades. Hoy encontramos contratos a 20, 25, 30, 22 años inclusive. Va a depender de cómo un poco se vean al momento de hacer la estructuración del proyecto, cuál debe ser el horizonte más adecuado. Hay dos grandes tipos de APP. Por un lado, por quién la propone. Podemos pensar que es una iniciativa privada, es decir, el sector privado detecta una oportunidad importante donde cree que puede aportar con su conocimiento, el desarrollo de un proyecto y el expertise que puede tener, y le propone al Estado y le plantea una iniciativa privada. Generalmente las iniciativas privadas que se han registrado de manera voluntaria han tenido que ver, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales de Tahuada, la de La Chira, por dar algunos ejemplos. En algún momento hubo un planteamiento de planta desaladora para el sur de Lima, que después devino lo que es Provisur hoy en día, y así por el estilo. Fueron múltiples proyectos que se plantearon y que vienen del lado privado. O también viene la iniciativa estatal, donde un sector o una entidad pública decide que el problema que tiene de brecha, el problema que tiene para desarrollar infraestructura, lo va a hacer vía una asociación público-privada. Por ejemplo, está próximo a adjudicarse en los próximos días la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Puerto Maldonado, que es típicamente una iniciativa estatal. El Ministerio de Vivienda en un momento formuló una preinversión, avanzó con un expediente técnico y tomó la decisión de decir no lo voy a hacer por obra pública, sino yo quiero para esta zona de Puerto Maldonado, zona de selva, desarrollar un proyecto vía APP para lograr en un horizonte de 30 años que el proyecto pueda ser sostenible, sobre todo considerando las debilidades que podrían haber en un operador, digamos, municipal como son las EPS y que tienen serias dificultades para poder darle sostenibilidad y una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura, ¿no? También, en función a cómo se va a pagar el proyecto, puede ser autofinanciado o cofinanciado. Autofinanciado básicamente es cuando el proyecto genera tal capacidad de demanda importante que puede con ello afrontarse vía el pago de tarifas o de peajes, ¿no? Por ejemplo, donde hay masa importante como en Lima, un proyecto para temas de agua y saneamiento tranquilamente puede ser autofinanciado y el incremento tarifario que pagan los usuarios puede financiar un desarrollo de infraestructura. Igual sucede con los peajes en la costa del país, ¿no? Todos los peajes o carreteras que hay desplegadas en la costa del país, debido al tráfico que generan, también pueden ser autofinanciados. Y cofinanciado es aquello donde no hay suficiente demanda y donde el Estado necesariamente tiene que aportar una parte importante. Y también ahí hay muchas infraestructuras desarrolladas, inclusive las carreteras como la CIRSA, por ejemplo, son cofinanciadas porque el tráfico no es lo suficiente para generar los recursos y los retornos esperados para aquellos que invirtieron. Y así, por ejemplo, infraestructuras como colegios, hospitales, por el carácter social que tienen, también van en esa línea del cofinanciamiento. Ahí están listados un poco una serie de ventajas y beneficios que tiene que el Banco Mundial en sus distintos documentos ha sintetizado. Las APPs, por ejemplo,
Son esquemas a través del cual el sector privado introduce tecnología e innovación. Sabemos que el sector privado en general invierte mucho más en investigación, desarrollo e innovación que el sector público, y en ese sentido el sector público aprovecha ello, ¿no? Y en una APP lo aprovecha no solo del ámbito local, sino del ámbito global. Y es un poco la expectativa que se tiene en el rol de preinversión, es convocar a los mejores operadores que hay en el mundo que estén interesados en invertir en el Perú para poder aportar todo ese know-how y con ello tener mejores calidades de servicios. Otro punto importante es también incentiva la reducción de plazos de entrega y dentro del presupuesto acordado, un aspecto que quizás en la obra pública es bastante complejo. Hemos comentado, hay muchas obras paralizadas años, presupuestos que se van descalzando en el tiempo, que requieren adicionales de obra y demás, con lo cual la situación también se complejiza para concretar la infraestructura. Hay predictibilidad de presupuesto durante la vida útil, posibilidad de pagos diferidos también. Indudablemente cuando se dimensiona desde el Estado cuál es el presupuesto requerido y los montos de inversión que se van a, comprometer para una planta determinada o por una infraestructura en particular y cuánto va a demandar de operación y mantenimiento en el horizonte de la concesión, eso lleva a que ya tengamos flujos predecibles y compromisos del Estado marcando líneas en el largo plazo para afrontar, obviamente verificando con una supervisión adecuada que la calidad del servicio que el Estado esté comprando se lleve con la mejor manera para poder sobre esa base afrontar sin ningún inconveniente los pagos, como ha sucedido hasta el momento de los diferentes contratos que se tenemos firmados. En poco más de 2 décadas se han firmado más de 100 contratos de APPs y también otros 100 contratos de proyectos inactivos que han involucrado más de 34.000 millones de dólares en inversión de capital privado. En cierta forma, Perú se ha caracterizado por respetar estos contratos, por, oportunamente cumplir con los compromisos adquiridos, y eso también nos da bastante respaldo de manera global de cómo nos ven los mercados. Otros puntos también, el impacto que tiene tener operadores importantes internacionales es porque también ayuda a que las capacidades locales, al tener socios de acá del país, comiencen a incrementar, comiencen a adoptar otra filosofía de cómo desarrollar los negocios, y con ello, la sociedad y el mundo empresarial local también sale beneficiado. También el desarrollo de las infraestructuras ayuda a diversificar la economía, asegurar competitividad y en acceso a cadenas logísticas. El tema de los puertos es bastante claro sobre el particular. Hemos visto cómo los puertos se han ido desarrollando, han acompañado el crecimiento de nuestro comercio exterior, que se vio bastante potenciado a raíz de la serie de TLCs que el Perú firmó desde el inicio de este milenio, y de esa manera un poco el desarrollo de infraestructuras era fundamental para maximizar el impacto de estos acuerdos. Otro punto importante, se complementan las capacidades del sector público para satisfacer la creciente demanda de infraestructura y permite también tener mayor valor por dinero o value for money debido a la transferencia de riesgos. ¿No? Es otro punto importante que se calcula para ver hasta qué punto hay beneficios para el Estado. Se hace una matriz que un poco distribuye esos aspectos y sobre ello se va adelante con los proyectos vía una APP. ¿Qué ventajas hay? Este gráfico un poco lo distribuye muy bien. Si vemos en un escenario de obra pública, en realidad el Estado prácticamente concentra todo el ciclo, ¿no? Desde el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, la regulación y supervisión de infraestructura queda en manos del Estado. Y aquí se levantan muchos riesgos y aquí se levantan muchas complejidades y sucede lo que sucede en muchos casos en diversas obras en el país. Con una APP, el sector privado prácticamente cubre toda esta etapa, desde el diseño hasta la operación y mantenimiento. Y el Estado en cierta medida se repliega sin perder titularidad de todo, como un rol netamente regulador y un rol supervisor, con lo cual indudablemente confía en el sector privado para que pueda desarrollar de mejor manera la infraestructura. Esto nos da como una APP infraestructura sostenible y prestación de servicio de calidad a cargo del privado. Aspectos que se complementan, la oportunidad, porque obviamente hay un incentivo importante para la ejecución del proyecto en los tiempos oportunos de parte de aquel concesionario que el Estado contrata, lo cual también permite que la entrega de la obra se dé en el plazo previsto. Hay incentivos porque a la medida que la obra va en el momento oportuno, también se podrá comenzar a cobrar lo que se ha invertido para ello y para poder desarrollarla. Como al momento de hacer una APP, toda esta etapa inicial, hasta la construcción, todo esto va con financiamiento del sector privado. El sector privado hace cierre financiero, busca mercado de capitales, recoge los recursos requeridos y el Estado se lo va a repagar en un horizonte de 15 años en promedio, con lo cual da la opción de poder tener mucho más apalancamiento de capital privado. Hay predictibilidad del financiamiento y también en materia de sostenibilidad y servicios de calidad, el mantenimiento de la obra está asegurado en toda esta etapa de operación y mantenimiento y se aseguran el servicio con altos estándares y de calidad.
Obviamente aquí, cuando se discuten los aspectos contractuales antes de entrar a la construcción y operación y mantenimiento, se marcan niveles de servicios, muchos de ellos son los parámetros que ya la normativa establece, y adicionalmente la idea es hacer un seguimiento adecuado para que esos se cumplan, como un poco el Estado y el sector involucrado lo ha pactado. Esto también un poco ejemplifica ello, ¿no? En obra pública, por ejemplo, si nosotros lo desarrollamos puede demorar hasta 4 años, pero todo el tema de financiamiento, todo el tema de los pagos los concentramos en este periodo, lo cual también nos resta posibilidades de apalancar otros proyectos. Situación diferente ocurre con una APP, donde prácticamente en la etapa constructiva no afrontamos pagos, sino que una vez que se verifica que la infraestructura está bien desarrollada, recién empezamos con los pagos en un horizonte de largo plazo. Entonces eso nos permite también tener la posibilidad de desarrollar más proyectos en simultáneo y en el largo plazo. Si acá, por ejemplo, tenemos una obra muy grande que puede involucrar 6.000, 7.000 millones de dólares y hay que pagarla en 2 o 3 años, eso puede colapsar la capacidad presupuestal de un sector y puede quitarle espacio a hacer otros proyectos. Diferente es atender anualidades mucho más suavizadas en el tiempo, de tal manera que en vez de hacer un solo proyecto, podemos escalar a hacer más proyectos en el tiempo. Y con el horizonte de tener una adecuada operación de mantenimiento, que no la garantizamos acá, porque una vez ejecutada la obra, esta etapa básicamente entra en manos del Estado. Y como les digo, por ejemplo, en saneamiento, para citar un ejemplo, en el Perú se han hecho como 200 plantas de tratamiento de aguas residuales bajo el mecanismo de obra pública. Y de las 200, si 5 operan bien y cumplen niveles de servicio, es bastante. Entonces eso también es un indicador terrible de cómo lamentablemente la falta de capacidades y digamos de especialización ha complejizado la situación. Ellos sí lo evitamos teniendo proyectos como estos, ¿no? ¿Qué impactos han tenido las APPs en el país multisectorialmente? Comentaba hace un momento el tema, por ejemplo, de los puertos, ¿no? Los puertos han permitido acompañar ese crecimiento explosivo que han tenido las exportaciones en los últimos 20 años, por 9 veces, ¿no? De exportar 7.000 millones nos fuimos a 63.000 en el año 2022 y seguiremos creciendo por diferentes factores, por mayor oferta exportable, por ciclos positivos de los diferentes commodities o productos de exportación. Y en esa línea era fundamental que los puertos que tenemos en la costa comiencen un poco a ampliar capacidades como que ha sucedido. Y hay nuevas inversiones que han estado acompañando de manera adecuada. Si no, imagínense qué hubiese pasado si esto crecía de esta manera y esto se quedó estancado. Era un cuello de botella logístico, falta de competitividad y complejidades para que todos los clientes puedan llevar de manera oportuna todos los diferentes pedidos que pueden tener en el exterior. Lo mismo ha pasado con el tema de carreteras. Si uno ve indicadores de cómo uno compara lo que es una carretera concesionada con una carretera nacional manejada por entidades públicas, va a haber una marcada diferencia. Incluso los niveles, por ejemplo, el cumplimiento de niveles de servicio global sobre los mínimos que son bastante altos, vemos que las carreteras por lo general lo superan y están cercanos al 100%, lo cual es un índice de satisfacción importante porque el contrato marca los niveles de servicios adecuados y que hay un cumplimiento eficaz al respecto. Y también si vemos en cada tramo, por ejemplo, de la IRSA Sur, cada uno de los tramos han tenido beneficios directos desde el punto de vista de reducir los tiempos de viaje, de tener mayores empleos generados y también número de beneficiarios. Por ejemplo, vemos aquí en el tramo 4 que va a Sangaro y Nambari, fueron 10 horas que se han podido optimizar en el traslado de esta ruta gracias a la carretera nueva. Y se generaron incluso cerca de 2.000 empleos, ¿no? Y teniendo 1.5 millones de beneficiarios. Es decir, en cada tramo podemos encontrar estos aspectos y los impactos registrados. También otro sector que avanza de manera importante es el tema de la transmisión eléctrica a nivel nacional. La curva es creciente de manera permanente y seguirá así porque hay una serie de proyectos en carteras que se van a seguir adjudicando en los próximos años. Es uno de los sectores que mejor caminan en materia de planificación. El COESO es un ente muy técnico que de manera oportuna va determinando la línea de transmisión que deben desarrollarse para que el Perú pueda seguir creciendo sin ningún problema, para que no tengamos problemas de apagones en el futuro, para que la mayor demanda de energía para las diferentes actividades económicas puedan ir avanzando. Incluso cada vez se ha ido aumentando digamos, los niveles de las líneas que se han incorporado. Y hace 10 años tenemos línea 500 kV que cada vez tienen nuevos procesos y va ganando espacio y que se caracteriza por tener más eficiencia y menores pérdidas en sus componentes. Les comentaba el tema de aguas residuales. Por ejemplo, aquí también Lima con las APP avanzó mucho en tener la brecha. Muchos recordaremos, hasta el 2012, prácticamente SEDAPAL, del 100% de los desagües que tenía generados la población de Lima, solo trataba la quinta parte. Y definitivamente no lo trataba bien porque tenía 18 plantas distribuidas en la ciudad y cada una de ellas sin cumplir ningún nivel ni parámetro de servicio.
Sin embargo, se apostó por las APPs, porque también en este entonces todo lo demás se iba directamente al mar sin ningún tratamiento contaminando nuestras playas. Entró Petro-Tahuá en 2013, el tratamiento llegó hasta más del 50% y de ahí entró la Chira y llegamos hasta niveles casi del 90% y con ellos hoy en día estamos con Provisur incluido por encima del 90% de las aguas tratadas en la ciudad capital. Esa es un poco la composición y el aporte que cada uno tiene. De hecho, las plantas, estas que son grandes, Tahuá en su momento fue la más grande de Sudamérica con 14 metros cúbicos por segundo y topes de 20 metros cúbicos y la Chira con más de 6 metros cúbicos por segundo. Las dos ya están a tope, las dos ya requieren ampliación. Esto también tiene que ver con los estudios y las proyecciones de demanda que deberían hacerse de manera importante, pero bueno, en pocos años ya quedaron al tope y es necesario que ambas migren a de mayor escala para no tener ningún problema con los niveles de tratamiento, sobre todo considerando que hay varios proyectos en diferentes partes de Lima que amplían conexiones ante el crecimiento poblacional y que demandan que estas plantas y el tratamiento sea cada vez mayor. Y salud, que es otro sector importante también, donde las APPs tienen una gran potencialidad y que tiene un gran impacto. Por ejemplo, tenemos aquí en Lima 2 hospitales importantes que han sido lo que se considera bata blanca, con lo cual la totalidad del servicio es brindado por el sector privado. Son interesantes ejemplos el Hospital Bartol y el Cailín, los dos que han sido concesionados, y que si uno compara los niveles de satisfacción de los usuarios, superan largamente a cualquier otro hospital de la cadena de salud, ¿no? Y del MINSA ni qué decir. Entonces, son modelos interesantes que deberían seguir escalando, porque ¿por qué no el Perú podría tener este nivel de servicio que son prácticamente clínicas, ¿no? Porque la población en general promedio no puede aspirar a ello. Entonces, un reto interesante que hay acá. En este mes se van a adjudicar dos hospitales más de salud. No serán bata blancas, serán bata verdes, pero que permitirán también mejorar el servicio tanto en Piura como en Chimbote, ya de manera regional y descentralizada. Esta es un poco la curva de cómo vienen las APPs en los últimos años y hacia dónde un poco están caminando en el corto plazo, ¿no? Vemos de una u otra manera, por diferentes motivos, entre el 2019 y 2022, un poco se ralentizó el mecanismo por distintos factores, incluso tuvimos periodos de pandemia también. Sin embargo, el 2023 y 2024 sí se ven bastante optimistas, recuperando de manera importante, digamos, los montos que se van a poder adjudicar y adicionalmente se va recuperando la confianza en el inversionista privado. Y en este contexto se espera que en 23 y 24 sean cerca de 10.000 millones de dólares los que se puedan adjudicar como proyectos, ¿no? Quizás el 2024 se supere el pico histórico que hubo en el 2014, que en realidad acá fueron 8 proyectos, acá hay más de 26 involucrados, pero bueno, la idea es que estamos yendo en esas líneas. Incluso las metas iniciales que habían eran de 3.000 millones cuando empezó el año, se han ido ajustando hacia el alza, más de 3.500 millones, dada la demanda y dada también algunos aspectos importantes y decisiones que han permitido que varios proyectos comiencen a encaminarse en ese sentido. Este es el portafolio de proyectos que se ha marcado para este año. Sobre particular ya han habido 2 proyectos adjudicados. Uno en enero, cuando estábamos en pleno momento de convulsión social y crisis política. Eso no impidió que el grupo 3 de una línea de transmisión eléctrica para Ica, Poroma, Cali, Jaén, sea adjudicada con 4 postores internacionales importantes poniendo ofertas sobre todo en el momento. Y hace poco, una semana atrás, se adjudicaron unas batas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que también fue exitoso el caso, porque para este proyecto se esperaba como línea base una inversión de 260 millones de dólares y poder atender a cerca de 800 localidades. Sin embargo, la propuesta superó la expectativa, llegó a 640 millones de dólares y se incrementaron las localidades de 700 a más de 3.500, con lo cual más peruanos podrán tener más y mejor internet a nivel rural inclusive, y es un punto importante con los beneficios que ello genera. Hay proyectos en el corto plazo, les comentaba hace un momento la Petral Puerto Maldonado y los hospitales de Piura y Chimbote que van a ser adjudicados en lo que resta de este mes. Y así en los próximos meses viene otro paquete interesante de la línea de transmisión que, como hemos visto, vienen avanzando bien históricamente y continuarán en esa senda. Van a ser más de 1.000 millones de dólares los que se adjudicarán este año para este sector. Otro hito importante va a ser el Parque Industrial de Ancón, que va a ser un polo interesante para la industria en el norte de Lima, que sabemos con una ubicación estratégica entre el Chancay y el Callao, que está generando mucha expectativa y que bajo la modalidad de proyectos en activo va a comprometer inversiones por más de 700 millones de dólares. Adicionalmente, tenemos un puerto para San Juan de Marcona, que también está vinculado a un proyecto como Pampa El Pongo, un proyecto minero interesante, que también está con la expectativa de que hacia cierre de año pueda ser adjudicado.
Y sumado al Tren Macho, el ferrocarril Huancayo-Banca del Ica, que tiene también muchos años en espera, pero que ya está un poco en la última etapa de estructuración para poderse concretar y hacia diciembre poder ser adjudicado. Toda esta nueva meta y este nuevo portafolio se aproxima a los 3.600 millones de dólares. Y para el 2024 también hay un paquete muy interesante de distintos proyectos para diferentes sectores, empezando, por ejemplo, por el anillo vial periférico, que es un proyecto muy esperado por la ciudad para ayudar a un poco a atacar el problema del tráfico que tenemos en Lima. De hecho, esto tiene que complementarse con otras vías adicionales, pero igual va a ayudar en cierta medida y también es un proyecto con un componente logístico interesante. La longitudinal de la Sierra Tramo 4 también es otro proyecto de más de 900 millones del MTC, que también va a ser adjudicado a inicios del 2024, así como el terminal portuario de Chimbote, que es un puerto que esperó mucho tiempo, ¿no? Chimbote históricamente tuvo su puerto, por diferentes razones no fue activado como se esperaba, han aparecido dos inversionistas privados con el interés, han planteado iniciativas privadas autofinanciadas para tal fin y se están haciendo las evaluaciones respectivas con el objetivo de adjudicarlo el próximo año. Hay un nuevo paquete de plan de transmisión encargado por el COES de 800 millones de dólares aproximadamente, que también está planificado para que se adjudiquen hacia el primer semestre del próximo año. Definitivamente estos proyectos sí es urgente que vayan a un ritmo importante y se adjudiquen en muy corto plazo porque, como les decía, de ello depende que el servicio de energía no tenga ningún inconveniente en el camino y pueda ser con continuidad y calidad. También para el próximo año hay todo un paquete que tiene que ver con el sector saneamiento, ¿no? Lo decía el decano en su mensaje que vimos al inicio, es importante que la población tenga el acceso a agua y también al tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación y vivir de una manera saludable con el medio ambiente. Y en ese sentido hay varias plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes provincias del país, así como plantas desaladoras que van a apuntar a cerrar estos problemas de brecha. Y todos son proyectos que buscan atender prácticamente al 100% de la población involucrada en el ámbito de las EPS que aquí desarrollan sus operaciones. Obras de cabecera, que también es otro gran proyecto. La primera fase de esta infraestructura va a ser también adjudicada en la primera mitad del próximo año. Y otro proyecto más del Ministerio de Vivienda es el Centro de Convenciones de Lima. Tenemos una tremenda obra interesante de infraestructura subutilizada y que es momento de traer un operador internacional para que Lima pueda tener una utilización adecuada de este gran edificio que fue años atrás inaugurado en el marco de convenciones del Banco Mundial, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, y la idea es que eventos de esa magnitud nuevamente puedan ser traídos hacia la ciudad capital. Hospitales también, como el de Vía El Salvador y el GIRS, y un proyecto de residuos hospitaleros como GIRSE, también están en manos del MINSA y son proyectos que están encaminándose para ser adjudicados el próximo año. Y así como un paquete de colegios. Ya hubo el año pasado la primera experiencia de adjudicación de los COAR bajo APPs y ahora vienen otros 5 paquetes adicionales que buscan también mejorar la infraestructura educativa a lo largo del país. Y finalmente proyectos netamente vinculados al tema turístico, como son 2 teleféricos, el del Cerro San Cristóbal y Choquequirao, que estamos trabajando estrechamente con el MICETUR y que se busca también adjudicarse el 2024. En los últimos meses han habido muchas iniciativas. De hecho, si vemos esos 10.000 millones de dólares y se logran adjudicar como está previsto por preinversión, lo que vamos a hacer es prácticamente secar la cartera que tenemos. Entonces tenemos que generar futuro, desarrollar nuevos proyectos. Sabemos que las regiones son fundamentales, falta mucha infraestructura allí, hay que focalizarnos bien en ese sentido. Y estamos trabajando en diferentes ámbitos para poder ver ese tipo de proyectos, incluso muy cercanamente con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, para ver diferentes modalidades de proyectos e iniciativas que puedan ir por el lado de proyectos en activos o también por iniciativas privadas. Y adicionalmente, además de ese rol articulador con las diferentes entidades, otra alternativa interesante que surge son los proyectos en activos, como un mecanismo en el cual es inversión netamente privada. Es importante tener un catastro adecuado de los diferentes terrenos o activos que tienen las entidades estatales para ponernos en valor y poder comenzar a generar una línea de negocios y de inversiones adicionales importantes. Hay otros proyectos también que se han logrado firmar últimamente en base a convenios, como encargos, como el caso, por ejemplo, del proyecto Chinecas, que espera décadas en la región de Ancash. El gobernador ha tenido la visión de impulsarlo vía APP. Vamos a empezar a hacer los estudios para poder hacer realidad ese proyecto que también va a tener un impacto importante a la agroindustria en la zona. Y así como en Lambayeque, también un terminal portuario para Lambayeque, o conocido como Puerto Eten, donde también se está viendo los estudios de demanda y la potencialidad que podría tener este proyecto. Igual el acercamiento nuestro con diferentes entidades municipales, tanto como en Ancón, La Molina, San Juan de Lurigancho, entre otros en diferentes regiones del país, permite un poco estar al servicio y en el apoyo de las diferentes autoridades para desarrollar sus portafolios de proyectos.
Y un punto final, también hace poco salió una norma interesante que tiene que ver con la posibilidad de que mediante APP se pueda hacer la operación y mantenimiento para toda aquella infraestructura social de hospitales y colegios desarrollada por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Es importante que esas infraestructuras donde se han invertido miles de millones de soles puedan ser sostenibles y en ese sentido se está buscando que vía APPs estos proyectos puedan ser encaminados. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Reitero el agradecimiento al Colegio de Ingenieros y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que nos ha dado el ingeniero José Salardi, director ejecutivo de Proinversión. Realmente muy alentador, digamos así, la herramienta de cierre de brechas de las APP. Muy importante. No sé, Isaías, si tú tienes algún comentario. No, sí, creo que es muy importante todo lo que hemos escuchado. Evidentemente el tema de cierre de brechas es un tema pendiente en la agenda de desarrollo futuro del país y creo que muy buena esta iniciativa del Colegio de Ingenieros de trabajar una reflexión prospectiva de estos temas, ¿no? Para después seguir avanzando ya en una propuesta de agenda futuro.